Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los opositores y opositoras. Estoy subiendo hoy un vídeo diferente a los que hemos visto, a los cuatro anteriores que hay en este canal. Y hoy vamos a ver un tema de la parte general común en numeración a todos los programas, porque este es el tema 5 que tiene la misma numeración tanto en tramitación como en auxilio, como en gestión procesal. Y he decidido subir este tema número 5 de la Unión Europea para que todos aquellos que o bien vienen estudiando con un preparador o vienen estudiando por su cuenta o con una academia y demás, se den cuenta, tomen conciencia realmente al analizar este tema de cómo hay que estudiar los temas de la parte general, algunos temas de la parte general. Por poner un ejemplo, el tema 2, este tema 5, el tema de la libertad sindical, el tema 10 también. Son temas que a priori muchos opositores piensan que tienen que volcarse en ellos, ponerle mucho tiempo para estudiarlos, y aquí es importante ser inteligentes porque es una oposición que hay que estudiar, como podrán haber visto en otros vídeos que he subido en este canal, muchas leyes, y precisamente este tema no es de los más importantes. Es más, sin temor a equivocarme, podría llegar a aventurarme y a decir que si ustedes no se estudiaran este tema, no estaría en juego las opciones de obtener plaza. Y ustedes estarán escuchando esto y dirán, pero bueno, esto no es lo mismo que me han dicho en mi academia, esto no es lo mismo que me han dicho a mí, mi preparador. Bueno, vamos a ir avanzando y ustedes al final saquen sus propias conclusiones. Lo primero que vamos a ver es, esto es como si fuera una clase que le doy a mis alumnos, pero a diferencia de las clases que yo doy en mi academia online, no va a durar lo que dura, porque son 2 horas cuando vemos este tema, o 2 horas y un poco más, sino que trataré de hacer un vídeo más corto, porque mucha gente cuando ve vídeos en mi canal y ven que duran mucho tiempo, tal vez desisten de verlo, y lo importante es ir a lo clave, a los parámetros claves que ustedes tienen que entender para poder saber cómo encarar el estudio, no solamente de este tema, sino de muchos temas de la parte general. La Unión Europea, las competencias de la Unión Europea y las instituciones y órganos de la Unión Europea. Es decir, este tema tiene 3 epígrafes. El epígrafe 3 sí que es verdad que se divide en subapartados. En cada institución, cada órgano que nos pide el programa, que sepamos, a saber, el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Vamos a analizar primero cada una de las normas. Primero, el Tratado de la Unión Europea. En los exámenes tipo test, como siempre, como hago con mis alumnos, hoy ustedes son mis alumnos, aunque efectivamente no estén en mi academia. En los exámenes tipo test ha sido preguntado muy poco, muy poco. Tiene 55 artículos, pero son extremadamente largos, y en total son 83 páginas aproximadamente. Y únicamente se han preguntado 10 de estos 55 artículos. Vamos a ver, como hacemos siempre, qué ha pasado en las últimas convocatorias. Aquí ustedes tienen reflejado 2024 marzo, no está reflejado septiembre, pero bueno, vamos, da igual, porque la cantidad no va a variar, más o menos es lo mismo. El análisis es lo mismo. Pero bueno, tienen 4 convocatorias. Y acá vamos a ver qué pasó en cada uno de los cuerpos, concretamente de esta norma, en estas 4 convocatorias. En gestión, como podrán ver, en 2023 2 preguntas, en 2024 ninguna, 2019 ninguna, 2018 una, en tramitación 2, 1, 2, el artículo 19, fundamental,
de este tratado, en auxilio ninguna, una, ninguna. Bueno, ya la primera de las dos normas que hay que estudiar en este tema, ya vemos que de 104 preguntas, o ninguna o una, como mucho dos. Vamos a ver con la otra norma que tenemos que ver, que es la más larga, de lejos, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tiene la friolera de 358 artículos. Y solamente de estos 358 se han preguntado 16 de ellos. Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado en 4 convocatorias, ¿no? A salvo, como dije antes, del 28 de septiembre del 2024. Ninguna, gestión, ninguna. Tramitación, ninguna. Dos, una, ninguna. Y en auxilio, ninguna, dos. Vamos a ver el impacto de las dos leyes en total, ya un resumen del impacto de estas dos normas, de este tema 5 en exámenes oficiales, y como vemos en gestión, ninguna 2023-2, ninguna una, dos, y bueno, en auxilio es donde más impacto ha tenido, llegando a tener, por ejemplo, en el 2023, en el examen, 3 preguntas. De más está decir que estas normas en el práctico nunca se han preguntado. Esto es únicamente en el examen tipo test. Y aquí tengo que hablar de la dificultad del examen tipo test en cada cuerpo. Y esto que les voy a decir va para todos los temas de la parte general. La parte general, es decir, los temas desde el 1 de la Constitución hasta el último, que es el 15 en auxilio y tramitación, 16 en gestión procesal, porque en gestión en la parte general hay un tema más, son muy preguntados, a ver, no muy preguntados, sino mucho más preguntados, por ejemplo, en auxilio y en tramitación que en gestión. Son temas que abarcan algunas leyes como por ejemplo la Constitución o la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también abarcan un montón de normas menores. ¿A qué me refiero, a qué me refiero como con normas menores? Por ejemplo, estas que estamos viendo aquí. No menores en cantidad de artículos, como podrán ver, el Tratado de Funcionamiento tiene 358 artículos, sino menores que no son las Big Five, las 5 grandes, que son la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Contencioso, la Social, bueno, las 5 grandes, ¿no? Y la Criminal, que están en el libro de leyes procesales, tomo 1 y tomo 2. Vale, y son un montón de normas. ¿Dónde he analizado esta cantidad de normas? En un vídeo que ustedes tienen en el canal de YouTube. Ahí tienen un vídeo donde yo analizo toda la cantidad de normas de menores, leyes menores. Bueno, normas, porque leyes, reales decretos, reglamentos de aplicación, vamos a decir normas, ¿no? Porque no son únicamente leyes. Bueno, vean ese vídeo, si quieren detener ahora la reproducción de esta clase y ir a ese vídeo, pues sería bueno para que ustedes se den cuenta realmente que quiero recordar que son 38 normas en total, contra 5 de las grandes. Pero ¿qué pasa en auxilio y en tramitación? Suelen preguntar de estas leyes menores más que en gestión, como podrán ver del análisis que estamos haciendo aquí. Qué importante es tener puesto un ojo en el programa, pero también un ojo en qué es lo que ha sucedido en convocatorias anteriores. Es que esto es clave. Academia o preparador que a ustedes no les dé esta información van mal, porque ustedes van a poner el esfuerzo en temas que no lo merecen, porque se puede analizar o estudiar de la forma a través, por ejemplo, como mis alumnos, a través del PowerPoint con el que damos la clase y a través de los artículos que han sido preguntados en convocatorias oficiales de estas leyes menores. Ustedes no se van a estudiar 358 artículos que tiene el Tratado de Funcionamiento Europeo porque no tiene sentido, porque se han preguntado únicamente 16. ¿Cómo estudiar esta norma? A través del PowerPoint y yendo a esos 16 artículos que reiteradamente se preguntan convocatoria tras convocatoria, que son siempre los mismos,
que están en el libro de artículos de examen, que por cierto hay un video en el canal hablando del libro de artículos de examen y describiendo su contenido, cómo está encarado y demás. Recuerden, libro de artículos de examen. Aquellos que se vayan a presentar ahora, que hayan presentado la instancia y hagan el examen en este año 2025, pues se los recomiendo para poder ya dar la recta final y ir a los artículos que realmente importan. Entonces, en tramitación y en auxilio son temas, se preguntan mucho más estas leyes menores. Y bueno, dicho todo esto, vamos a ir al contenido, a qué es lo que tenemos que saber de la Unión Europea, pero como dije al principio del vídeo, no voy a dar la clase en su total extensión porque dura como 2 horas y vamos a tratar de dar los conceptos más importantes y vamos a ir avanzando para que ustedes también vean cómo encaramos nosotros la preparación. La Unión Europea, primero, un breve repaso de cómo se llegó a formar. Esto que estamos viendo aquí no lo van a preguntar el día del examen, pero es bueno saberlo para saber dónde uno está parado. Y bueno, hay diferentes normas que después de la Segunda Guerra Mundial han ido surgiendo desde el año 50, tratados que al principio eran tratados en los que se regulaba el libre tránsito del carbón y del acero, como el SECA, y luego en el 57 más tratados, concretamente uno muy importante, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica, porque antes era una comunidad económica, luego fue la Unión Europea, posteriormente. Una unión aduanera donde no estaban los 27 que formaron la Unión Europea. Eran muchísimos menos los países. Después el Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica, o sea, es una serie de tratados que fueron previos a la formación de la Unión Europea como hoy la conocemos, ¿no? Y en el 67 se funcionaron todos estos tratados y en principio eran 7 miembros y luego ya en la Unión se formó la Comunidad Europea con 15 miembros. Pero la Comunidad Europea no es la Unión, es el germen de la Unión. La Unión Europea, como hoy la conocemos, y esto ya lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, me estoy repitiendo, nace en el 92 con el Tratado de Maastricht, ¿vale? Y luego sufrió reformas en Ámsterdam y en Niza. Y luego, posteriormente, en Lisboa, muy cerca en el tiempo, en el año 2007, se aprobó por el Consejo Europeo y se trató de hacer una constitución europea que no se pudo promulgar, no se pusieron de acuerdo, pero el objetivo de Lisboa en 2007 era hacer una constitución europea, pero lo único que se hizo fue hacer un nuevo tratado de la Unión Europea, reformando el tratado que se firmó en Ámsterdam y en Niza, que es el que hoy está vigente. El tratado de la Unión Europea que hoy está vigente es el tratado de Lisboa. Todo esto forma el acervo del derecho comunitario. Es un conjunto de normas. Y sus principios son muy importantes porque primero tienen que ser aceptados por todos los Estados miembros. Es un derecho supraestatal de aplicación directa y superior al resto de la normativa. Pregunta, ¿es superior el derecho europeo a las constituciones de cada país miembro? Por supuesto. Y es de aplicación directa en cada Estado miembro. Y es un ordenamiento autónomo y unitario. Es originario, derecho originario. Estamos viendo las características del derecho de la Unión Europea y deben estar firmados por todos, como dije antes, derecho derivado, porque también, aparte de estos tratados que he mencionado al principio, a saber, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hay otras normas que afectan a los países miembros. Por ejemplo, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Todos estos reglamentos, estas normas,
emanan del poder legislativo de la Unión. Esto es un poco más complejo, porque todos sabemos que el poder legislativo, en principio, en nuestro país, lo tienen las cámaras, ¿no? De representantes, ¿no? Amén del poder legislativo que tiene el gobierno también, ¿no? Entonces aquí tenemos tres órganos que tienen poder legislativo en la Unión, a saber, el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Estos tres órganos podrán dictar reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Ahora, las dos normas fundamentales y troncales de la Unión Europea son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vamos a ver cada uno de ellos. Y primero vamos a empezar con los reglamentos. Son los más importantes, se aplican de manera automática y uniforme a todos los Estados miembros. ¿Vale? Bueno, en principio es legislación secundaria, no pudiéndose admitir que un Estado miembro aplique de manera incompleta o selectiva sus disposiciones. ¿Qué significa esto? Que cuando se aprueba un reglamento en la Unión Europea es de obligado cumplimiento en su totalidad. No puede un país decir, no, este reglamento, señores de la Unión Europea, voy a aplicarlo a la mitad porque la otra mitad no me conviene. Luego, directivas. También es similar a reglamentos, sus destinatarios son todos los Estados miembros, pero a diferencia de los reglamentos, solo van a obligar en cuanto a resultados. Y van a dejar a cada Estado miembro la libertad de la forma para poder lograrlo. Y otra cosa muy importante para diferenciar las directivas de los reglamentos es que las directivas hay que dictar una norma interna para adecuar esa directiva al ordenamiento jurídico interno de cada país. Vamos a poner un ejemplo. En el año 2016, la Unión Europea dictó dos directivas en base a la protección de datos personales. En nuestro país había una ley orgánica de protección de datos que era del año 99. En 2016 salieron dos directivas, vuelvo y repito, en la Unión Europea, que les indicaban, estas directivas, a los países miembros que tenían que adecuar sus ordenamientos jurídicos, sus leyes de protección de datos, a estas directivas. En lo que no contradecía el ordenamiento interno a la directiva, no hacía falta cambiar nada. Pero si había algo de la normativa interna que contradecía a la directiva, había que cambiarlo. En nuestro país, esto tuvo lugar en diciembre del año 2018, cuando se promulgó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que vino a derogar la que estuvo en vigor desde el año 99, prácticamente 20 años esa ley en nuestro país. Y entró en vigor en diciembre del 2018 la nueva ley. ¿Por qué nuestro país promulgó la Ley de Protección de Datos en 2018? ¿Porque tenía ganas? No, porque la Unión Europea, a través de estas dos directivas del 2016, a todos los Estados miembros, obligaba a que dicten normas internas que se adecúen a estos parámetros generales. ¿Los reglamentos hacen falta dictar normas de aplicación? No. Las directivas sí. Decisiones son más concretas, van solamente a algunos estados concretos y obligan en todo su contenido. Recomendaciones son actos no vinculantes, se recomienda que hagan tal cosa, pero no obligan, y dictámenes son opiniones que dicta la Unión Europea en base a cuestiones que se suscitan dentro de los países miembros. Las más importantes de estas normas son los reglamentos y las directivas. Competencias se dividen en tres: exclusivas, compartidas y de apoyo. Aquí esto lo vamos a ver un poco rápido porque las competencias no es de lo que se pregunte más en el examen, y así avanzamos hacia los órganos. En los ámbitos de competencias exclusivas solo se puede legislar la Unión Europea, ¿vale? Para que tengan una idea, Gran Bretaña, Reino Unido, perdón, el Brexit
tuvo mucho que ver con, tuvo mucho que ver con las competencias exclusivas de pesca de la Unión Europea, que limitaban la libertad que tenía ellos, el Reino Unido, de pescar y de adoptar las decisiones en materia de pesca. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De competencia, no exclusiva, ¿no? Y ese fue uno de los grandes motivos que los que promulgaron el Brexit, que al final, pues, el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Uno de los argumentos más importantes era que ellos no eran libres de ejercer sus competencias en pesca, por ejemplo, porque las tenía de forma exclusiva la Unión Europea y dictaba normas que a ellos no les convenían. Vamos a ver, algunas competencias exclusivas son la política comercial, aspectos básicos de la política de competencia en el mercado único. eh, por ejemplo, un Estado no puede ayudar a una empresa porque si no, si un Estado ayuda a una empresa en el país, por ejemplo en España, entonces va a poder esa empresa tener ventajas con respecto a otra empresa que venda lo mismo, por ejemplo en Francia. La política monetaria de la zona euro y, por ejemplo, la pesca común, lo que decía yo antes, ¿no? Que son competencias exclusivas. Los países miembros no pueden hacer absolutamente nada. Vamos a ver las compartidas. La Unión, aunque sean compartidas, tiene primacía, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver la cohesión económica y territorial, por ejemplo, fondos para construir carreteras, la política agrícola común, que es compartida, medio ambiente, energía, bueno, y etcétera. Y otras competencias que son de apoyo, de coordinación y complemento en estos ámbitos, a diferencia de las compartidas, en donde son compartidas, pero la Unión Europea tiene primacía sobre los países miembros, aquí no. La competencia de la Unión Europea es limitada. Por ejemplo, en educación, en formación profesional, en la cultura, en la industria, por ejemplo, asistiendo a transformación digital en las empresas. Aquí los países miembros tienen la voz cantante sobre la Unión Europea. Vamos a instituciones, órganos de la Unión Europea, Parlamento, y vamos a ver porque cada órgano tiene, y cada institución y cada órgano tiene su sede en lugares diferentes. Se ha querido ser democrático a la hora de establecer, cuando se fundó la Unión Europea, las sedes en diferentes sitios. Por ejemplo, el Parlamento está en Estrasburgo, el Consejo de Ministros en Bruselas, la Comisión en Bruselas, el Tribunal de Justicia en Luxemburgo, el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo y el Consejo Europeo y el Banco Central en Frankfurt. También, además de estas instituciones, hay órganos: Defensor del Pueblo, Banco Europeo de Inversiones, Comité Económico y Social y Europol, la Policía Europea. Vamos a ver el Parlamento, único órgano de la Unión Europea cuyos miembros son elegidos por sufragio universal. Cada 5 años todos concurrimos a urnas que lamentablemente la gente no tiene mucha conciencia de las elecciones al Parlamento Europeo porque lo ven como algo muy lejano, y realmente la asistencia a urnas, el porcentaje es mucho menor que el porcentaje cuando hay elecciones, por ejemplo, municipales o nacionales, donde el porcentaje de gente que se acerca a las urnas es mucho mayor que cuando se producen cada 5 años las elecciones al Parlamento Europeo. Y la gente debería tomar conciencia porque el Parlamento Europeo nos representa a todos y dicta normas que nos pueden afectar a todos. Pero bueno, vieron que hablé que el Parlamento Europeo, como dije antes en la diapositiva anterior, tiene la sede en Estrasburgo. Pues para liarla aún más, como dije antes, las sesiones plenarias son en Estrasburgo, donde está la sede, pero hay comisiones, como por ejemplo en el Congreso de los Diputados, en nuestro país que hay comisiones parlamentarias, pues aquí también hay comisiones y estas comisiones se van a juntar en Bruselas y la Secretaría está en Luxemburgo. Bueno, una comodidad brutal, ¿no? Como podrán analizar, ¿no? Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo, según mi humilde punto de vista, podrían haberlo puesto en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, no vamos acá a hacer un análisis de si está bien esto o está mal.
esta distribución del Parlamento en Estrasburgo, en Bruselas y en Luxemburgo. Bueno, lo de la composición tampoco se lo van a preguntar, aquí lo tienen el dato, esto va variando también y demás. Estructura, presidente, pleno y mesa, como parecido al Congreso de los Diputados, ¿no? Y aquí tienen cuántos, por ejemplo, la mesa está conformada por, acá no tengo nada que explicarles, porque estos son datos aburridos que hay que estudiar de memoria, no hay nada que explicar. Pero básicamente que la estructura del Parlamento es esta. No olviden que estamos dando una clase un poco más rápido de lo que se da normalmente, porque esto es un video de YouTube, como dije antes, ¿no? No es una clase ad hoc, ¿no? La mesa, vamos a ver qué hace la mesa, se encarga de preparar las sesiones, es algo parecido al Congreso de los Diputados. Hay grupos políticos que no se unen por países, sino por ideología. Está el bloque socialista, el bloque de derechas, en el Parlamento Europeo. Hay actualmente 8 grupos, tienen que ser como mínimo 25 miembros, y estos son los requisitos para formar un grupo político dentro del Parlamento Europeo. También hay otro grupo que es el de la ultraderecha, que actualmente está formado por partidos como, por ejemplo, Vox o el partido de Le Pen en Francia, ¿no? Que han logrado representación en el Parlamento Europeo recientemente, de unos pocos años a esta parte, y se han juntado en un grupo por ideología, no por país, ¿no? Las comisiones reflejan la formación política, están compuestas por un presidente, una mesa y una secretaría. Y la conferencia de presidentes es la reunión del presidente del Parlamento más un presidente del grupo. Bueno, pero nada que explicar aquí. Funciones del Parlamento: ejerce el control democrático de todas las instituciones de la Unión, que hemos visto en las diapositivas anteriores, y en especial de la Comisión. Aprueba, rechaza el nombramiento de comisarios, puede censurar a la Comisión, está o sea, controla a la Comisión, elabora normas, es uno de las tres órganos e instituciones que elaboran normas, y tiene autoridad presupuestaria. Es el Parlamento el que elabora el presupuesto de la Unión Europea, y esto es algo muy importante porque el presupuesto es el que decide qué partidas presupuestarias van a defensa, a ayuda a países en desarrollo dentro de la Unión Europea, regiones ultraperiféricas. O sea, se discuten cosas muy importantes. Vuelvo y repito, es muy importante ir a votar a las elecciones cada 5 años del Parlamento Europeo, porque se decide, por ejemplo, a nivel presupuestario, por ejemplo, en Canarias, que ayudas a regiones ultraperiféricas, por ejemplo. Y bueno, para hacer un poco esto un poco más ameno y divertido, aquí he puesto algunas fotitos para que pongamos cara a aquellos y aquellas que ven las noticias de forma habitual, a quiénes son esta persona, esta señorita que vemos habitualmente cuando hay problemas actualmente con Ucrania, que salen los medios de comunicación. Esta es la mujer que más sale en los medios de comunicación. Si nosotros tuviésemos que hablar de cuál es la cara visible de la Unión Europea, ¿quién es? Ursula von der Leyen actualmente ha renovado al momento de hacer esta presentación de PowerPoint. Estaba en el primer mandato, pero hace pocos días o semanas ha renovado por 2 años más, una sola vez. Es la reunión de los 27 jefes de Estado o de gobiernos, pero la preside no un jefe de Estado, por ejemplo, no Sánchez o no Macron, sino esta señora, más los 27 jefes de Estado. Y además, no solamente está esta señora tan guapa, podríamos decir, no sé, y está este señor que también lo estamos viendo en los medios de comunicación últimamente, más que nada por la guerra de Ucrania, se llama Charles Michel. ¿Cuál es la función del Consejo? Pues definir la orientación y la prioridad de la política general de la Unión Europea. Por ejemplo, si vamos a ayudar a Ucrania o no ayudamos a Ucrania. Y en principio se reúne al menos 2 veces al semestre. Y tienen que pronunciarse para tomar decisiones por consenso general. Pero claro, según el Tratado de la Unión Europea, que estamos estudiando y analizando hoy aquí, estas 2 veces al semestre ha sido superada, porque
al menos 2 veces al semestre, pero con la guerra de Ucrania se ha reunido el Consejo mucho más veces, porque hay un contexto de guerra en Europa, entonces estas 2 veces se ha visto superada en los últimos años, se ha juntado mucho más que 2 veces. Y el presidente del Consejo, que es Ursula von der Leyen, eh, asume sin perjuicio de funciones de alto presidente, es la que representa a la Unión Europea. Sigamos. Vamos al Consejo de Ministros y es la unión de todos los ministros de cada país de la Unión Europea. Y es el principal órgano de decisión política de la Unión y órgano legislador. ¿Se acuerdan que vimos que había 3 órganos que legislaban dentro de la Unión Europea? Uno era el Parlamento, acá estamos viendo el Consejo. ¿Y quién, las decisiones que toma el Consejo, quién las ejecuta? La Comisión. ¿Cómo está compuesto? Cada país miembro envía un representante con rango ministerial, ¿vale? Pueden ser secretarios de Estado también, pero en principio cada Estado miembro, por ejemplo España, manda a un ministro. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué ministro? Porque hay muchos ministros dentro del gobierno, por ejemplo, de Sánchez, ¿no? Bueno, no es necesario que sea uno en particular. Sánchez decidirá a quién envía. Lo único requisito que pone la ley es que ese enviado que forma parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea tenga rango de ministro en su país de origen, pero puede ser el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, cualquier ministro dentro de los ministros que hay en la cartera del gobierno. ¿Dónde se juntan? En Bruselas, esto ya lo hemos dicho. Y bueno, vamos a ver cómo se organiza en 4 instancias básicas: formación del Consejo, presidencia por turnos cada 6 meses, el COREPER, que es un órgano también que está dentro del Consejo, y el secretario general. Vamos a explicar estos últimos, sobre todo el COREPER y el secretario general, porque el COREPER es un comité que está formado por representantes permanentes dedicados para preparar los trabajos del Consejo. Esto pasa, perdón, lo siento. Esto pasa un poco también como a nivel interno también. En el gobierno hay una mesa, eso lo hemos visto cuando hemos visto, ustedes no están en los grupos de preparación, pero lo hemos visto cuando vimos el gobierno, ¿no? Prepara los trabajos que se van a discutir en el Consejo y su presidente será el representante del Estado que ostente la presidencia del Consejo. El secretario general es un órgano asociado al Consejo y es el que trabaja en la organización, coordinación y control de los trabajos, ¿no? El COREPER y el secretario general son órganos de apoyo al Consejo, porque como se imaginarán, cuando se junta el Consejo de Ministros, ellos se juntan y todo el trabajo que se va a discutir en esa reunión va a tener que estar preparada de antemano, tanto o por el COREPER o por el secretario general, que van a preparar todo lo que se va a tratar ese día, porque los ministros concurren a Bruselas desde su país de origen y tienen su trabajo en su país de origen, ¿no? Entonces, claro, les mandan un dossier previamente a la reunión, el COREPER y el secretario, cuando se juntan para poder discutir las decisiones que tengan que tomar de forma mucho más rápida, ¿no? La sede, como dije, está en Bruselas, pero como pasa también con el Parlamento, lo mismo, pues en Luxemburgo se van a juntar en los meses de abril, junio y octubre. Vuelvo a hacer la misma pregunta, chicos y chicas. ¿Es lógico esto de las diferentes sedes? Pues a mí me parece, desde mi humilde punto de vista, que no. Pero bueno, así está organizado. No vamos a discutir cómo está organizado. Como dije, hay un presidente del Consejo, que vimos la foto anteriormente, anuncia con 7 meses las fechas de las sesiones, ¿no? O sea, que ya se sabe de antemano para poder organizarse, porque chicos, ustedes tienen que entender una cosa. ¿Saben lo que es organizar a 27 países miembros? Es una auténtica locura. O sea, tienen que avisarle con muchos meses de antelación para que organicen cada país miembro las agendas de sus ministros para poder asistir, ¿no? Se va a fijar un orden del día para hacer la reunión mucho más rápida en un punto A y un punto B. El punto A es lo que hay que aprobar sin debate y el punto B lo que hay que aprobar pero que hay que debatir.
Bueno, primero hay que ver si hay quórum. Como dije antes, juntar a 27 ministros de 27 países miembros no es fácil. Alguno le puede haber pasado algo ahí al ir, vete a saber. Primero hay que ver, a ver si hay quórum. Hay tres mayorías: mayoría simple, cualificada y unanimidad. Esto se parece mucho a los requisitos para votar leyes ordinarias o leyes ordinarias o leyes orgánicas, ¿no? Que mayoría simple, ley ordinaria, mayoría cualificada, ley orgánica, como el Parlamento. Esto se parece mucho al Parlamento de nuestro país, ¿no? Al tema de mayorías y demás. Pero la mayoría simple y la mayoría cualificada se parecen a las mayorías que se piden para aprobar tanto leyes ordinarias como leyes orgánicas en el Parlamento de nuestro país, pero la unanimidad es una mayoría que no está contemplada dentro de los requisitos de mayoría del Parlamento de nuestro país, pero aquí sí, en el Consejo. ¿Por qué? Porque acá, a través de una unanimidad, se van a aprobar cosas muy, pero que muy importantes. Por ejemplo, política exterior, defensa, cooperación jurídica, judicial y policial. En estas cuatro materias se van a requerir unanimidad. Como se podrán imaginar, basta para que haya un país como por ejemplo Erdogan, pues, perdón, Hungría ahora, que está, no me acuerdo el nombre del presidente húngaro, que no sé si ustedes ven las noticias, que es un poco, está alineado pro Putin, ¿no? Que siempre si hay uno que vota en contra, pues ahí se bloquea todo, ¿no? Em, es muy importante la unanimidad, ¿no? Y acá en este tema, a nivel práctico, a nivel real, se producen muchas veces problemas, porque cuando hay países que están, por eso es muy importante el tema de que los países, porque hay muchos países que la ultraderecha se ve con malos ojos y llegan a gobernar esos países. Por ejemplo, en Francia con Le Pen, o ahora en Alemania, recientes elecciones, o en Austria, que ya están gobernando la ultraderecha. Porque si esos países están gobernados por gobiernos de ultraderecha antieuropeos, imagínense, chicos, lo que puede pasar en estas reuniones. Bloqueo absoluto. Bueno, la comisión, a mí siempre que doy la clase me gusta hablar de la realidad. Hoy estamos dando la clase un poco más rápido, con lo cual podríamos desgranar mucho más y hablar de más ejemplos, pero aquellos opositores y opositoras que decidan estudiar con nosotros, pues en las clases, sobre todo cuando vemos temas como la ley de enjuiciamiento civil, temas de procesal, ¿no? Que ahí, como nosotros sabemos la práctica, no como gente que está dando clase que no sabe la práctica, ponemos muchos ejemplos de la realidad para que ustedes cuando obtengan la plaza o pasen la nota de corte y vayan a trabajar en un órgano, en una oficina judicial, en una UPAD. Bueno, ahora ha habido una reforma en enero del 2025 que no entra en vigor para estos exámenes, entrarán para los siguientes, donde se ha reformado la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de enjuiciamiento civil, y la ley, bueno, todas las leyes procesales, pero la que más se reformó fue la ley orgánica del Poder Judicial y la organización de las oficinas judiciales. Pero de eso no vamos a hablar porque eso no entra en vigor, eso fue promulgado, entró en vigor ahora en enero del 25 y la convocatoria se publicó en 24, con lo cual para estos exámenes no entran. En el blog ya he analizado la ley de enjuiciamiento criminal, los artículos que han sido reformados y paulatinamente en las semanas posteriores iré subiendo la ley de enjuiciamiento civil, la ley orgánica del Poder Judicial y demás. Pero de hecho, chicos, ahora ustedes no se preocupen. Y menos se preocupen porque estamos hablando de la Unión Europea en este caso. Pero sí que todo esto viene porque a mí me gusta dar consejos o sea, explicar, no consejos, bueno, consejos también, pero explicar la realidad de los juzgados. No solamente la norma, sino aplicar la norma a la realidad de los juzgados. ¿Qué pasa en determinado procedimiento, por ejemplo, civil, que está regulado en la ley de enjuiciamiento civil? ¿De qué forma se aplica en la práctica en el juzgado? Vale, esto es muy bueno dar la clase de esa forma porque a ustedes ya se hacen una idea de cómo será su trabajo en el futuro.
Bueno, la comisión es el brazo ejecutivo de la Unión Europea. Chicos, no se alineen con estas instituciones y órganos porque te digo, este tema, bueno, estamos viendo, y yo les digo sinceramente, con esta presentación de PowerPoint van sobrados al examen, en contenido. Son 27 diapositivas, de las cuales las 4 o 5 primeras son de introducción y luego del fondo del tema son 22 con 21, 22 diapositivas, más los temas del libro de artículo de examen van sobrados a de la Unión Europea. No hace falta que estudien mucho más. Y este consejo a mis alumnos se los doy. Hay temas que yo les digo a mis alumnos, miren, el tema 2 no te lo estudies de las normas. Yo te doy un resumen de las normas y te lo estudias del PowerPoint y poco más, y a correr, porque los temas que importan están en la ley de enjuiciamiento civil. Ahí te juegas la plaza. En la ley de enjuiciamiento civil, en la ley de enjuiciamiento criminal, ahí te juegas la plaza. Bueno, la comisión actúa de forma colegiada basándose en la igualdad de todos sus miembros, bla, bla, bla. Estructura, direcciones, también acá es muy engorroso. Todas las leyes, las normas que regulan competencias, funciones, son normas que yo, perdonen, pero las odio. Porque claro, son artículos, por ejemplo, que mismo por ejemplo en la Constitución, ¿no? El artículo 149, 150, que regula competencias del Estado, competencias de las comunidades autónomas, y son como cada artículo tiene 30 puntos, ¿no? Y no hay una regla mnemotécnica para estudiar eso, simplemente es que tienen que estudiarse, son listados de competencias y no es como estudiar procedimientos. Eso a mí me encanta. Explicar procedimientos y a los alumnos también, porque una cosa une a la otra. O sea, si pasa A, puede pasar B o C. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, pero estudiar funciones, competencias, estructuras, eso es aburrido, pero lamentablemente pues hay que estudiarlo siendo inteligentes y tratando de estudiarlo de un resumen, ¿no? Porque hay que ir a lo importante. Eh, bueno, la composición no lo voy a... esto va variando porque hasta Lisboa tenía una composición, luego de Lisboa tenía otra. Bueno, eso no se lo van a preguntar tampoco. Y procedimientos, como vimos antes, ¿se acuerdan? Las normas que emanan de estos órganos que estamos viendo de la Unión Europea son directivas, reglamentos o decisiones, y después comunicaciones y decisiones de gestión administrativa. Bueno, otros. Todas estas normas o cuestiones emanan, ¿no? Y hoy ya vamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está formado por un juez por Estado miembro, son 27. El Tribunal General, al menos por un juez de Estado miembro, y tribunales especializados no lo vamos a estudiar. Porque no lo han preguntado jamás, no se lo preguntarán jamás, y este dato se lo doy yo en exclusiva. Spoiler, ¿vale? Seguramente si ustedes estudian por Adams, por CEF y por cualquier otra, se los darán para estudiar y les pondrán a ustedes una carga añadida a la que ya tienen. Mis alumnos esa carga no la tienen porque eso se lo quito enseguida. Vale, digo, esto no va, esto no lo estudies, ni te preocupes. Vamos, y esto lo tengo más que comprobado desde el año 2018. Tribunal de Justicia. Los jueces y abogados generales son elegidos por un periodo de 6 años. Aquí tampoco tengo nada que explicarles. Esto sería leerlos y estudiarlos. Plazos de renovación. ¿Vale? Esto me hace acordar un poco a la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Que regula los órganos colegiados, los órganos unipersonales, tiempo que regula el Consejo General del Poder Judicial y plazos de cuánto tiempo se forman. Bueno, léanselo. Pero sí vamos a ver el procedimiento, que son en dos fases, una primera escrita y una segunda oral. Claro, acá se van a impugnar actos, ¿no? Y luego, de forma oral, se va a leer un informe del juez ponente. En todo órgano colegiado hay un juez ponente, en la audiencia provincial, en la audiencia nacional, en los TSJs, en el Tribunal Supremo. Sí, siempre hay un juez ponente, ¿vale? Que es el que va a dirigir la batuta de lo que se va a sustanciar en ese órgano judicial colegiado, ¿no? Pero bueno, si ustedes están viendo este vídeo y ya vienen estudiando, saben lo que es un juez ponente, no lo vamos a explicar aquí, ¿no?
Claro, hay un tribunal inferior, que es el general, que antes se denominaba de primera instancia. Esto nos suena civil, ¿no? Chicos y chicas, primera instancia civil, ¿vale? Pero, y aquí también la ley nos dice, el Tratado de Funcionamiento nos dice cómo está conformado, bla, 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 léanselo. Y claro, y actuó en primera instancia, pudiendo formar una gran sala. Y acá, contra las resoluciones definitivas del Tribunal de Primera Instancia, cabe casación, que en nuestro país es un recurso extraordinario, porque el ordinario es apelación, ante el Tribunal de Justicia, el órgano superior. Hay dos instancias, Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Justicia. Pero no se denomina apelación, sino se denomina directamente casación. Asunto que se dirime, que se discute en el tribunal de primera instancia, si alguien quiere recurrir, no cabe apelación, cabe directamente casación. Competencias. Conoce de diferentes cuestiones, como por ejemplo recurso directo contra disposiciones de instituciones comunitarias, que se van a discutir cuestiones comunitarias generalmente, ¿no? Y conocer de recursos formulados por los estados frente a comisión y consejo, a conocer recursos en materia de marca comunitaria. Esto es muy importante, porque la ley orgánica del Poder Judicial nos regula el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante. En Alicante hay un tribunal, un juzgado y un tribunal de marca comunitaria que tienen competencias, son tribunales, órganos judiciales mercantiles que se les ha asignado la competencia cuando se discuten cuestiones de marcas dentro de los países miembros. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes lo han estudiado de antemano, pero los que lleguen nuevos, para que no haya problemas entre una marca que se cree en un país y luego en otro. Imagínense marca comunitaria en España y Francia, ¿no? Me gusta siempre poner España y Francia, la dicotomía España-Francia, ¿no? Si alguien crea una marca en España que es igual a una que está en Francia, pues habrá que dirimir la controversia primero a nivel interno en nuestro país, concretamente en el Tribunal de la Marca Comunitaria de Alicante y en primera instancia y luego en segunda, y ya si voy que no estoy de acuerdo, pues me voy al Tribunal de Primera Instancia de Justicia Europea. Evidentemente, todo esto nosotros con mis alumnos lo analizamos más detalladamente, más pormenorizadamente, y es una clase que dura 2 horas. Pero bueno, esto es para que tengan más o menos una idea de dos cosas. Una, cómo estudiar y encarar los temas de la parte general, ejemplo, tema 2, tema 5, tema de la libertad sindical, tema 10. ¿Qué importancia tienen en cada cuerpo de cada examen? Y luego el segundo objetivo es que ustedes vean de qué forma nosotros encaramos este tipo de temas. Y luego el Tribunal de Cuentas, que es un órgano pues, que también está en nuestro país, que es el que vigila las cuentas, ¿no? También funciona en cada Estado miembro, hay un Tribunal de Cuentas, en nuestro país también lo hay, ¿no? Pero esta vez el Tribunal de Cuentas no va a controlar las cuentas dentro del país miembro, sino a nivel europeo, las cuentas de la comunidad, vigilar que nadie se vaya del tiesto y que cumplan con los presupuestos, etc. Y nada, iba a elaborar un informe para después del cierre y poco más. Bueno, disculpen. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que les guste. Disculpen totalmente si hablé un poco rápido, acelerado. Es que tenía que hacerlo porque tenía que condensar en una hora lo que habitualmente nosotros explicamos en 2. Pero creo que se ha entendido. Espero que les haya gustado. Por favor, denle a like, suscríbanse. Con esta frase me estoy pareciendo a un youtuber famoso, ¿no? Yo no soy youtuber, yo soy preparador, abogado y otras cosas. Y esto lo hago más que nada también un poco y esto es verdad, ¿eh? Para que ustedes ayudar a la gente a que se dé cuenta realmente de qué es lo importante y no pierdan tiempo. Repito, denle a like, compartan, suscríbanse porque voy a ir subiendo temas
de clases y el próximo tema que subiré seguramente será la ejecución civil. Bueno, saludos y muchas gracias por escucharme.